Hola, 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 ¿cómo estás? bien, bien. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está? Bien, bien. Doc, vi que comentaste unas historias que es su primera transmisión, ¿verdad? Sí, realmente nunca me ha tocado hacer una transmisión así en vivo. Eh, por si me veo ahí medio nervioso, pues ya saben por qué. Va. Pero sí ha tenido interacción con podcasts, con entrevistas de este estilo. No, ninguna, te juro. Desde que empecé Ah, a subir así contenido más seguido, no, nunca me había tocado. va. ¿Qué dice si iniciamos con la estructura de la entrevista, Doc? Le comento que pues en esta primera transmisión es para conocer su proceso de formación desde la universidad hasta su especialidad. Antes de iniciar con la primera pregunta, ¿puede hacer una pequeña presentación, Doc? Su nombre completo, cuántos años tiene, de dónde es y hace cuánto egresó de la uni. Claro, mi nombre es Fernando Iván Ventura Gutiérrez. Estudié pues, medicina en la Universidad Lamar de Guadalajara, acá en Guadalajara, y actualmente estoy en mi último año de residencia de traumatología y ortopedia. Va. Bueno, también me gustaría que iniciar con esta pregunta, Doc, y es ¿cómo fue que eligió estudiar medicina? ¿Cuáles fueron los motivos por el que eligió esa carrera? Yo creo que el principal fue, mi papá es médico, mi papá es traumatólogo también, entonces el ver a mi papá en ese ámbito de la medicina, pues me motivó. Y pues yo creo que de ahí nació el amor hacia esta, hacia esta buena profesión. Va. Entonces ya tenía como que esta interacción, ¿no? Con medicina, de lo que hacía un médico, y más siendo especialista, ¿no? Su familiar. Sí, pues lo veía platicar de los casos clínicos que veía en el hospital, de los problemas, cómo se llevaba también pues con el personal, cómo era el ambiente en un hospital y pues le fui agarrando amor. Yo creo que decidí o estuve completamente seguro a ser médico, creo que en la secundaria. Y ya empecé yo a indagar pues más acerca del tema, series, documentales, y pues de ahí ya me decidí completamente para estudiar medicina. Y antes de iniciar la universidad, ¿tenía otra opción o medicina era la única que tenía planeado? Yo creo que todos los médicos te van a decir que era la única con la que se casaron. Ajá. Y, y sonará cliché, pero yo creo que no me veía de otra cosa. Eh, Ujú. Hubo un punto en el que no alcancé a entrar a una universidad y me replanteé estudiar otra cosa, pero Ujú. por querer estudiarla en esa universidad. O sea, por querer seguir siendo alumno de esa universidad. Entonces pensé en estudiar a lo mejor otra carrera que no fuera medicina, pero realmente no me llenaba. Y Va, va, va. Y fue que busqué por otra opción, otra universidad. Ujú. Vale, creo que también es súper común esto, ¿no? Escuchar de algunos que no pasan en la primera selección, ¿no? En el examen de admisión y tienen que esperar un año. ¿Qué hizo durante ese año? ¿O o fue en el mismo año que cambió de universidad, ¿no? Ah, no, fue en el mismo, de pasar a la prepa a la universidad, nada más que fue el TEC de Monterrey, abrió su primera generación de medicina. Ujú. Entonces, nos mandaron como que invitación para quienes habíamos estudiado en Prepa Tech, que podíamos optar por hacer la carrera. Pero eran cupos muy limitados, creo que la primera generación fue 50 alumnos y por una u otra cosa se me olvidó el mandar los papeles y pues ya no alcancé cupo. Entonces se fue ahí en la cuestión de que dije, estudio medicina en otra universidad o sacrifico medicina, pero sigo en esta institución. Y realmente pues lo mío es la medicina y pues ya sacrifiqué la institución y busqué por otros lados. Va, estuvo súper bien, ¿no? No perdió ni un año y siguió con sus estudios. Doc, ahora llegando a la universidad, ¿cómo fueron sus primeros años? ¿Se le complicó? ¿Cómo fue la dinámica? Creo que lo más
más complicado fue el estar lejos de la familia, porque pues es ciudad nueva que era Guadalajara, el cómo organizarte, creo que eso fue lo más complejo. Pero en cuanto a medicina, creo que tuve buena relación con mis compañeros y todos nos apoyábamos, entonces fue muy llevadero los primeros años, que sí era muy desgastante, mucho leer, mucho desvelada, muchos proyectos que a veces, ya que estás en la residencia, realmente pues no los entiendes, que por qué te dejan ese tipo de tareas, pero fue bastante llevadero. Sí, sí, la pasé muy bien. Doc, y antes de llegar a la universidad, ¿ya tenía ese perfil del área de salud? ¿Ya había visto algo del cuerpo humano o venía de un perfil diferente de la prepa? No, fue completamente en cero. O sea, ¿Mm? si acaso, pues lo único que conocía era porque yo había indagado en mi casa y lo que me platicaba mi papá y pues las materias de biología que nos daban en la prepa, nada más. Digo, pues en la prepa donde la estudié hubo un momento en el que nosotros propusimos un taller de medicina y nos estuvo dando una médico general ciertas clases, lo más básico, anatomía, y pues nada más, fueron como 6 meses y era lo único que tenía. Mm. Eh, Vale. Sí, sí, siempre pregunto este apartado del inicio de la universidad, ¿no? Porque también creo que usted tuvo compañeros que ya tenían ese perfil, ¿no? Se notaba la diferencia, eran más competitivos, o no tenía compañeros que ya venían del área de la salud. eh, en universidad, creo que no. Yo creo que la mayoría estábamos completamente nulos, porque todos éramos, lo que sí era súper común es que éramos la mayoría foráneos. Entonces, eh, todos éramos de la misma edad, no había como que uno se había atrasado en algún punto y había trabajado en alguna otra cuestión de la salud, pero no, yo creo que por eso hicimos un buen clic, una buena relación, de que todos foráneos, o la mayoría, y aparte pues veníamos de cero y entonces pues buscábamos apoyarnos para salir adelante todos. Mm. Sabemos que todas las áreas de la salud al inicio pues son completamente teóricas, ¿no? Ujú. Llevan anatomía, fisiología, algo de patología. ¿Nos podría comentar cómo fue su método de estudio en estos primeros años, ¿no? De, yo soy muy visual. Me gusta poner un poquito más de atención en lo que explica, bueno, en esos años me gustaba más ponerle atención a lo que explicaba el maestro en cuanto a diapositivas, alguna tabla que nos quisiera recomendar, o alguna imagen, y se me quedaba muy grabado, era más fácil para mí estudiarlo viéndolo a ponerme yo a leer. Me costaba muchísimo, muchísimo quedarme a leer 2, 3 horas. Y si lo tenía que hacer, lo hacía a lo mejor 3 días antes de un examen y me juntaba con amigos. O sea, me obligaba a estar con amigos para estudiarlo porque si yo me quedaba solo, neta me dispersaba. O sea, me perdía en cualquier otra cosa. Entonces, tenía que salir de mi zona de confort, ir a lo mejor a casa de alguna compañera, un compañero, algún café y ya pues ahí obligarme a leer. Porque son temas, bueno, son materias muy, muy difíciles, con mucha lectura y si no buscas la manera de no hacerlo tedioso, realmente te pierdes. Pero mi principal característica, o bueno, a lo mejor ventaja que tenía sobre, a lo mejor, no todos mis compañeros, pero era muy visual y lo que veía en clase se me quedaba muy, muy grabado. Entonces, pues Sí. prácticamente en esos años, pues las preguntas eran lo que estudiabas en clase. Entonces, pues no me iba tan mal. Tampoco es que me fuera excelente. Sí, sin duda, ¿no? También es un buen tip, ¿no? Poner atención en las clases, en las sesiones, porque pues de ahí sacan el examen. A veces nos estresamos, ¿no? Intentamos leer un capítulo completo de, no sé, Quirós, Tardiet, y ya ves que son bien extensos los capítulos. Y más cuando vamos iniciando,
donde pues es mucho tecnicismo, ¿no? Estás intentando comprender, intentar relacionar, se te hace difícil al inicio. No, bueno, ese tipo de libros tienen muchísima paja, o sea, y en nuestros primeros años pues no tenemos todavía la capacidad de raciocinio para ver, esto es importante, esto no, y te podrías pasar una hora leyendo un tema y si acaso te van a preguntar dos, tres cuestiones muy importantes de todo ese párrafo, de todas de todo lo que leíste. Sí, justo eso me pasaba, Doc, cuando inicié la universidad también llevábamos anatomía en la uni, yo soy fisioterapeuta y ya hasta cuando terminé la uni encontré un libro de músculos específicamente para fisioterapeutas y resumía un montón los libros. Sí, Y eso también es importante, ¿no? Buscar bibliografías donde esté más resumido, más compactada la sí, información. pero pues desafortunadamente eso lo vas conociendo conforme avanzas en tu carrera pero al inicio sí te cuesta mucho. Ujú. Hace rato preguntaron de cuál, un tip aparte de ser visual, ¿no? También algo que comentó usted es que iniciaba como que estas reuniones, ¿no? Con compañeros y eso ayuda bastante, ¿no? Tener una retroalimentación, dividir los temas para que no sea tan pesado. Sí, yo creo que lo que más me sirvió a mí, hablando de la universidad después del el proceso del ENARM, Ujú. hablando de universidad, lo que a mí me servía más para no dispersarme era juntarme con amigos. Cada quien estudiaba lo que ellos creían importante, o de sus apuntes, o de lo que habían guardado de la clase y así. Y nos juntábamos y nos hacíamos de qué preguntas, ¿sabes? Mira, encontré este dato importante que a lo mejor nos pregunta el doctor, y lo compartíamos en la mesa. No, pues que ya encontré esto y ya después hacíamos con ronda de preguntas entre todos para ver si habíamos captado lo mismo. Y también lo hacía porque yo no era bueno para tomar apuntes, o sea, entonces me juntaba con los que sí tomaban apuntes para poder tener esa reserva y poder leer de un cuaderno, porque realmente mis apuntes eran muy pocos. Ponía más atención que tomar apuntes. Entonces yo escuchaba más que estar escribiendo. Sí, también es algo súper común, ¿no? Que los profes empiezan a exponer y en lo que anotas o pones atención, mejor o empiezas a hacer tus apuntes, pero al final ya ni los entiendes, ¿no? Por lo rápido que estás escribiendo. Sí, o sea, terminabas de escribir una oración y ya cambiaba de diapositiva y bueno, ya te perdías. Entonces prefería yo ver y ya lo que se me guardara ya lo complementaba con los apuntes de mis compañeros. Creo que todos hicimos eso en la universidad, ¿no? Y también hay algo súper común, ¿no? Que en compañeros de que siempre hay una compañera que tiene los apuntes bonitos, ¿no? Y Ajá, es pedirle exacto, las fotos. exacto, así. Me juntaba con ellos. Bueno, ya en estamos comentando sobre su método de estudio, los primeros años, adentrándonos más en segundo o tercer año de la carrera, ¿cuál consideraría que fue la materia más difícil que cursó? Yo creo que fue bioquímica. Bioquímica me trajo mareado, de verdad. Todas esas cuestiones de no, no. Y es más, yo creo que ya me causó tanto problema que ya lo borré. Obviamente, pues tienes ciertos conceptos de la carrera, pero no, no, no. Esa materia realmente sí me desvelaba y me obligaba a sentarme a leer yo solo, porque no me entraba. Yo creo que fue bioquímica la que más me hizo sufrir. Ujú. Ok, ya estando en la universidad, Doc, pues sabemos que casi la gran mayoría de los planes de estudios en cuanto a medicinas es que se quedan casi todo el día en la universidad o tienen horas específicas. Después de la universidad, ¿cuántas horas se dedicaba a estudiar o ya no es con lo que veía en clases se quedaban? Yo creo que si no era semana de exámenes, yo creo que sí no le dedicaba más a lo mucho una hora, así mucho. Y a lo mejor porque me dejaban algún proyecto, alguna tareita, pero sentarme yo por leer un tema, sí, a lo mejor una hora. De que Ujú.
Va, vi un tema y me interesó y ya me ponía a leerlo. Pero sí, no era de que me quedara, saliera de la uni, llegara, comía y ya a leer otra vez, nada. Realmente no, ¿no? mentiría. Ujú. Sí, también a veces comentamos este apartado, ¿no? De que tenemos que equilibrar la universidad, la vida social, el trabajo si tenemos, para que no estemos tan estresados, ¿no? A veces se puede por organización en la universidad. Sí, yo creo que sí es súper importante el saber que, y bueno, a lo mejor no sé, te están viendo en puro oficio o estudiante en fisio, a lo mejor y los estudiantes de medicina, saber que la medicina no lo es todo. Es importante, obviamente, porque va a ser lo principal o nuestro ingreso principal, en teoría, pero el hacer conexiones sociales, el poder desarrollar otra actividad, llámese deportiva, cultural, no enriquece, nos enriquece más como personas y no como profesionales. Y realmente es un conjunto. No puedes ser un buen profesionista si no eres una buena persona y si no conoces otras cosas. Entonces, si solo sabes de medicina, te vas a encasillar, o si solo sabes de fisioterapia, te vas a encasillar. Eh, y pues realmente pues tus límites los vas a poner muy bajitos. Entonces, mejor agarrar de varios círculos, cultural, deportivo y lo profesional para poder complementar toda tu persona. Ujú. Y no, Sí, sin no, duda, ¿eh? no desgastarse pues por la medicina. Saber que, Sí, porque yo también, ¿sí? saber que es la prioridad, pero puedes tener otras cuestiones en que interesarte. Sí, porque si no, luego ya vives con estrés, ansiedad, ¿no? En los primeros años, y todo te falta el internado, el servicio social, y luego si haces residencia, te vas a desgastar bastante. Bueno, Doc, ya que comentamos este apartado de la universidad, en su universidad, ¿cómo era la modalidad? ¿Tenía prácticas clínicas o hasta el año de internado se fue a ver esta experiencia con los pacientes? Eh, Práctica clínica la tuvimos creo que en octavo semestre, como en séptimo o en octavo, que nos mandaban a rotar acá en Guadalajara a Cruz Verdes. Entonces hacías guardias en urgencias por las noches. Fue cuando empezamos directamente a tener bien contacto con un paciente. Así. Obviamente en semestres pasados pues te llevaban de que hacer estudios epidemiológicos, pero realmente hacías tus preguntas base y ya, pero contacto real con paciente fue como hasta octavo, noveno semestre. ¿Y cómo fue su primera experiencia llegando así ya en urgencias, especialmente donde estuvo rotando? La primera experiencia en urgencias, Ujú. O en el primer hospital donde hizo sus clínicas. pues súper perdido, o sea, tienes toda la teoría, pero realmente no sabes cómo verte en un hospital y no sabes a veces la prioridad y más en un apartado de urgencias que todo es pues, caótico y tienes que hacerlo rápido, entonces pues llegas tú todo verde, tienes que atender a un paciente y pues realmente te comen, o sea, el servicio te come. Y no es como que puedes hacer algo por mejorarlo o por llegar ya listo, sino que la misma experiencia de vivirlo y estar ahí en un apartado de urgencias te va dando la experiencia de cómo saber manejarte. Pero sí, la primera experiencia fue pérdida total. O sea, no sabía qué hacer, estaba todo estresado. Sí, y creo que urgencias, pues es un área donde sí está complicado. Yo también tuve una experiencia así hace años, pues, me formé como paramédico y sí, y aparte de tal vez si tengas el conocimiento, pero las habilidades, cómo coordinarte con más, y es estresante en cierta parte. Antes de llegar al internado, ¿tuvo otras prácticas clínicas o solo fue en esos hospital club? Antes de llegar al internado. Sí, tuve mi preinternado. Fue en el Hospital Soquipan, es acá en Guadalajara también, es de secretaría. Y ahí nada más vimos pediatría y ginecología. Estuvimos nada más 6 meses antes de entrar al internado. Y pues era lo básico, o sea, manejo obstétrico y pues atención de partos en cuanto a pediatría, nada más. Sí,
creo que algunas universidades manejan este preinternado y les ayuda bastante, ¿no? Para llegar cuando les toque su año específicamente. Y en cuanto a pediatría, en clínico, ¿le gustó el área, o no, esa experiencia? Fíjate que me gustó mucho la obstetricia. Pediatría no me gustaba nada, 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 nada. Eso de balance de líquidos, si acaso nada más la neonatología, que era tú recibir el paciente, el bebé, pues, y reanimarlo. Eso sí, todo chido, pero todo lo demás, no, 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 para nada. Y, y en cuanto a obstetricia, me encantaba atender partos cuando nos lo dejaban. Pero de ahí en fuera, nada más. No, o sea, ginecología no me gustaba tampoco. ¿Mm? Bueno, lo que comentaste, este apartado de su preinternado, cuando a él le tocó el año de internado como tal, ¿qué se dirigió? ¿Fue un hospital, una clínica cerca de la ciudad o cómo fue? El internado lo hice de donde soy, en un hospital de donde soy, en Manzanillo, Manzanillo, Colima. Ujú. Eh, es un hospital de segundo nivel, bueno, entre comillas segundo nivel, porque a veces pues no hay el insumo adecuado. Pero la ventaja que teníamos ahí como internos es que nada más teníamos R1. Entonces, pues casi entrábamos, hacíamos buen equipo y te tocaba hacer muchos procedimientos y a veces el R1 pues no podía con todo y tú tenías que ayudarlo, entonces había muchísima práctica y fue lo que me motivó, aparte pues estaba en casa, también fue una, una motivación grande el irme para allá. Ya llevaba 6 años acá, entonces dije, pues me voy un año a mi casa. Ya estuve allá. También es algo a considerar, ¿no? Cuando haces internado, que te quede cerca a tu casa o estar en una ciudad donde ya conozcas, ¿no? Por las guardias, las horas, el estrés, ¿no? Que genera. Sí, no, es súper importante. Porque lo vivo ahorita con mis compañeros residentes que son foráneos y realmente la ventaja que te da el ser de la ciudad sí te ayuda a cada día enfrentarlo con una mejor cara. Eh, Porque ya no te preocupas, a lo mejor, bueno, depende mucho, pero pues yo llegaba y ya tenía comida, la ropa ya estaba a veces lavada, llegas y tu cama a veces está bien, bien tendida porque pues a veces salías y pues ni alcanzabas a tender la cama, pero pues ya llegabas y ya estaba comida caliente, con quién platicar, a quién contarle, hey, ¿cómo te fue? O si te trataron mal, pues ya te expresas ahí con tu mamá, tu papá, tus hermanos. Entonces sí, creo que la ropa familiar en este tipo de años, más importante el internado y tu R1 yo creo que es lo más caótico, sí influye mucho el que estés en un ambiente muy, muy seguro. Sí te ayuda a poder llevarlo mejor. Yo también he escuchado podcasts de médicos, especialistas, y justo comentan este año de internado, que es el más pesado, cómo eran sus guardias, cuántas horas estaban en el hospital, cómo le fue en el primer mes que llegó al hospital. De internado, creo que eran ABC y las horas que estaba en las guardias dependía mucho el servicio en el que rotabas. Em, Porque en familiar, por ejemplo, medicina familiar salíamos súper temprano y no hacíamos guardias. O bueno, si estaba completa los otros equipos, pues te podías ir a tu casa. Pero si no, pues complementabas a lo mejor en pediatría o en gine. Pero salías de posguardia a las 9. A diferencia de cirugía, creo que era lo más. En cirugía sí nos íbamos como hasta las 8 7 de la noche de internos. Entonces entrábamos a las 5 de la mañana y nos íbamos hasta el otro día a las 8 de la mañana, de la noche, 7, y para estar otra vez a las 5 de la mañana. Si eran con unas guardias a lo mejor de 36 38 horas. Vale, y está súper pesado, ¿no? Hacer 38 horas en el hospital. Y bueno, también comentan experiencias de el trato, ¿no? ¿Cómo fue en cuanto a la dinámica con el equipo, los otros internos residentes en el hospital, ¿no? Cuando yo estuve, creo que fue una buena generación, nos llevamos todos muy bien. Ujú. Y
de abuso o de sufrir maltrato, yo creo que no me tocó ninguna situación así en el internado. Eh, Todos nos respetábamos, los doctores, pues la mayoría eran jóvenes, alguno que otro, pues sí, ya de la vieja escuela, pero te trataban súper bien. Nunca, que yo recuerde, nunca sufrí una situación así como de abuso laboral o maltrato. La pasé muy bien y yo siempre se los he dicho a los estudiantes de medicina y pues en general que el mejor año de un médico es el internado. Es donde más vas a disfrutar, donde más vas a aprender, el que cuando ya te entras y conoces la vida hospitalaria, cómo se maneja todo, creo que sí, el mejor año de un médico es el internado. Comentó que rotó un hospital de segundo nivel. ¿Cuáles eran las áreas de especialidad o por qué o qué rotaciones tuvo durante ese año, ¿no? Ah, en mi internado roté por cirugía, gine, pedia, urgencias, medicina familiar y no me acuerdo del otro. Ujú, Pero fueron 5 nada más servicios, porque eran ujú. ¿Y, rotación de 2 meses cada uno. y cuál fue el que le gustó más de las áreas donde rotó? Cirugía me gustó bastante y medicina familiar yo opté te daban la opción de, puedes rotar en medicina familiar y poner implantes y esa cuestión de planificación familiar, o te damos la opción de que vayas a algún otro servicio que no tiene internos, que en este caso era trauma. Ahí fue donde conocí el amor por la traumatología. Entonces, yo me daban la opción de, ok, rotas, tienes medicina familiar, pero puedes rotar en traumatología, entonces la elegí y en ese entonces estaba rotando un R1 porque no rotaban. Y gracias a ese R1 yo decidí traumatología porque me llevé muy bien y todo lo que explicó en ese entonces. Eh, y ese R1 me motivó a estar en la sede donde estoy haciendo la residencia. Entonces, ese fue el culpable de elegir traumatología. Sí, creo que todos tenemos como que compañeros, maestros que influencian nuestra edición del área de enfoque, ¿no? Especialidad. Y en tu caso, pues fue un R1. Durante este año de internado entró a cirugías. ¿Recuerda cuáles fueron sus experiencias ahí? Sí, entraba a cirugías, pero sí, pues en cirugía, apendicectomías, coles, todas abiertas, porque la laparoscopía pues todavía no estaba tan en boga y no había, como era segundo nivel, solo lo hacía un médico. Um, lo que más disfruté fue gine. ¿Mm? Antes de rotar a medicina familiar, entré a gine y gine a obstetricia más que nada. Y ahí sí me dejaron hacer lo que quisiera en partos. De verdad atendí bastante, bastante. Y estuve tentado a elegir gine por eso. Ujú. También por un R1 que también me lo llevé bastante bien con él y dije, gine o trauma, una de esas dos. Pero ya después roté en trauma y dije, no, completamente trauma. Claro, Pero sí, sí te tocaba entrar a muchas cirugías porque eras el R1 y tú, entonces pues tú eras el tercer ayudante eh, de lo que quisieras, o sea, en cirugía pues. sí, sin duda también es la ventaja, ¿no? De elegir un hospital donde no hay muchos internos, residentes, para que tengas esta práctica, ¿no? Sí, yo creo que bueno, a mí me funcionó bastante y lo disfruté el irme a un segundo nivel porque a lo que he visto en los hospitales que he rotado, pues los internos donde hay desde R6 hasta R1, muy difícilmente les va a tocar ver algún procedimiento o al menos participar, verlo sí, pero participar. Y pues no digo que sea obligación del interno poder entrar, pero si tienes la oportunidad, pues aprovecharla y yo creo que sí lo disfruté bastante eso. Yo si me dieran a elegir otra vez, sí elegiría irme a un lugar así. Bueno, ya que terminó este año en el internado, ¿cuáles serían los tips o consejos que le daría a los estudiantes de medicinas que inician su año de internado después de su experiencia? De tips, que vayan con la mejor disposición
disposición, porque sí, con la disposición de aprender y apoyar. Desafortunadamente el año del internado pues pasa eso, a servir y como forma de pagarte es la enseñanza, ¿sale? Obviamente ya hay becas y todo pues, pero vas a empaparte de todo el conocimiento de un hospital y de las especialidades a lo que vas. Entonces lo que recomendaría es que sean proactivos y que vayan con una mentalidad de querer más, pues, de no quedarse nada más con lo que ven en el hospital, de leer, preguntarle a los R1, a los adscritos, porque a fin de cuentas pues a ellos también les sirven. Pero sí ir con esa idea de aprender y servir y ya. Yo creo que sería lo que podría recomendarles. Porque si van con una idea, con otra perspectiva de no hacer nada y así, te la vas a pasar, vas a sufrir. Porque a fin de cuentas te van a poner a hacer miles de cosas y no lo vas a hacer con las ganas, solo vas a sufrir. Luego, si no te van a mandar a hacer cosas administrativas, Y te va a tocar, es que por más que quieras evitarlo, te va a tocar hacer papeleo. Y muchos se conoce o tienen la fama del interno que hacen el papeleo y la mayoría de veces así es. Entonces, si tú vas con una idea de yo no quiero hacer ningún papeleo, pues, a fin de cuentas te va a tocar y lo único que vas a hacer es sufrir cuando lo estés haciendo. Lo vas a hacer enojado, así, pero lo vas a hacer, lo vas a terminar haciendo. Ya que nos comentó este año de internado y los tips que recomienda, ahora en el año de servicio social, ¿a dónde lo fue a hacer? Eh, También me fui a una plaza C. Eh, que una plaza C es lo más, bueno, no lo más alejado, pero alejado del centro de donde está tu universidad en este caso, o de la zona metropolitana. Y la hice lo hice, perdón, en la Huerta Jalisco. Es un pueblo, es una comunidad, pues, rancho costero. Es un pueblo costero, una ciudad costera. Está en Jalisco, a la punta, cerca de Colima. Y ahí es centro de salud, fue puras consultas o cómo era ahí ¿qué hizo en ese año de servicio social? Es un centro comunitario, no es como tal un centro de salud. Es un centro comunitario, estaba bien estructurado, había directora, había encargados de hacer el famoso CIS, que es un dolor de cabeza para los que les tocó hacerlo en centro de salud. Había especialidades, había una gine y había un cirujano. Entonces no estaba tan chiquito, pero no entraba en un segundo nivel, era un centro comunitario. Y ahí lo que me tocaba hacer era prácticamente consulta de urgencias. Yo veía la consulta de urgencias, a veces me tocaba triage y me tocó que iniciara la pandemia de COVID ahí, haciendo mi servicio. Entonces, antes porque después la Secretaría de Salud sacó un comunicado de que no podíamos, los que todavía éramos estudiantes, no podíamos entrar o estar en el triage de enfermedades respiratorias. Bueno, pues a mí todavía me tocó estar en el triage de enfermedades respiratorias, antes de que se emitiera ese comunicado. Y pues ahí me infecté la primera vez. Pero eso era prácticamente ver consulta de urgencias y triage. En ese año fue un poquito más tranquilo, ¿no? A comparación del internado. Sí, completamente. Ahí mi horario era 8 a 8. Entraba a la 1. Bueno, fue muy raro. En un inicio nada más iba los fines de semana, de jornada. Después salió de vacaciones un médico y me tocó como 3 meses en la mañana. Entraba a las 9 y salía a la 1. Y como ya el resto del servicio lo pasé de la 1 de la tarde a 8 de la noche. Entonces tenías tu turno bien estructurado. Va, sí, comenta que se dedicó a esto de las consultas en emergencia, ahí fue en el año de COVID, no suspendió el servicio. ¿Cómo fue su experiencia con este tipo de pacientes, Doc? Pero que sí,
Que con el tipo de que si no se suspendió el servicio por COVID. COVID. No, 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 no. Creo que hubo pláticas con la universidad y Secretaría de Salud para ver qué iba a pasar con los que estábamos dando el servicio, pero se llegó al acuerdo de que, pues como era una contingencia de salud, pues servíamos como recurso humano de apoyo para este tipo de cuestiones. Entonces nada más limitaron a dónde podíamos y no podíamos entrar. Que en este caso pues se emitió que no podíamos como becarios todavía entrar a áreas COVID, pero pues bastante, fue un reto porque pues nadie conocía la enfermedad. Entonces nos pusimos ahí en el centro comunitario a leer acerca de lo que se emitían las GPC y lo que iban informando para saber cómo tratar a los pacientes. No, no, nosotros nada más lo diagnosticábamos, mandábamos a hacer la prueba, porque no había para hacer pruebas ahí, y, eh, y se iban a Autlán, creo. Autlán era el donde se había hecho hospital COVID. Entonces, pues, nada más captábamos pacientes y los mandábamos a un segundo nivel. Vale. Y durante ese año de internado, ¿ya se estaba preparando para el examen de residencias o decidió trabajar o tuvo como un año de descanso después del servicio social, ¿no? No, me preparé en el servicio social. Lo único que hice al salir del internado fue salí y 3 meses de vacaciones. O sea, iba y cumplía el servicio, pero regresaba a la casa y nada. Medicina no existía para mí. Fueron 3 meses. Porque me lo Ujú. recomendaron creo que fue una residente en mi internado que me dijo, yo salí, me di 3 meses de vacaciones porque neta estaba nefasteada del internado después me puse a leer de lleno. Y bueno, pasaron estos 3 meses y pues en cualquier rato libre que tenía me ponía a leer para el ENAM. Contraté pagué un curso porque, como te comento, soy súper disperso. Entonces necesitaba alguien que me diera una guía de estudios para ver qué es lo que iba a leer. Y entonces pagué un curso que me dio una guía de estudios, había una plataforma donde hacías exámenes prueba y aparte, un mes antes de hacer el ENARM, pues pagué también un curso intensivo que era ir diario, lunes a domingo, por un mes previo al ENARM. Ujú. Bueno, ahora que comenta que se preparó durante ese año de servicio social, ¿cómo estructuró sus temas? ¿Cuáles fueron las áreas o los enfoques más específicos de su estudio? ¿Cómo estaba estructurado su curso, no? Lo diría por especialidades. Creo que iniciamos con pediatría y pues iba de lo básico a lo más específico. Obviamente no íbamos a indagar todo pediatría, sino los temas que se sabía que iban a preguntar el ENENAR. Y creo que lo diría por bloques. Era de pediatría que creo que nos aventamos a lo mejor un mes y medio. Ujú. Después siguió gine, igual gine creo que fueron 2 meses, cirugía fue mes y medio igual. Pero así saber o recordar bien bien cómo era la estructura, realmente te mentiría. Pero sí, pues tuve que acatarme a la guía de estudios de ellos, porque si yo hubiera querido estudiar por mi cuenta, realmente me perdía. No lo iba a lograr. Y creo que todos los que presentan el examen de residencia tienen esa dinámica, ¿no? Tomar cursos, prepararse durante un año, porque sí es complicado, ¿no? Sí, se le hizo difícil, ¿o cómo fue? Creo que fue el año que más sacrificio hice Ujú. de toda mi carrera como médico. Porque realmente pues sacrifiqué a veces el ver a mi novia, sacrifiqué el ver a mis amigos, sacrificaba a veces reuniones familiares, por leer, porque realmente mi día iniciaba a las 8. Yo me levantaba a las 8, de 8 a 10 leía, de 10 a 11 desayunaba, pasaba una hora ahí bien, valiendo.
A las 2 de 11:30 a 2 de la tarde, también me ponía a leer, comía, leía, después de comer leía como de 3 a 4 o a 5 y después de las 5 ya realmente no hacía nada, pues. Pero era, si juntábamos todas las horas así en el día, yo creo que sí leía al menos unas 6 8 horas diarias. Y pues no salía, en realidad no salía a fiestas. Sí, fue la vez que más sacrifiqué la parte social por querer un mejor futuro, o bueno, por querer pasar el dinero. Sí, es súper común escuchar eso, ¿no? De que cuando ya se preparan, leen 6, 8, 10 horas consecutivas, ¿no? Y Ujú. sí, está difícil concentrarte durante un lapso de tiempo tan largo. Sí, sí, fue la vez, te lo juro que fue yo no diría sufrir, pero sí sacrificio, el año de mi servicio social. Sí, ya tenía como que este horario, ¿no? Donde tenía que asistir a dar consultas, después regresar. Ujú. También siento que también fue pesado, ¿no? Ya prepararse para este examen. Sí, la verdad sí, sí, sí es pesado. Ujú. No es como muy recomendable, pero si realmente quieres ser especialista, lo vale, completamente la pena. Va. Vale sacrificar unos meses de vida social por estar en una residencia. Y ya, ¿y cómo le fue el día en que fue a presentar el examen, ¿no? ¿Se sentía nervioso durante el examen o cómo? Iba nervioso y a la vez tranquilo por todo lo que había estudiado. O sea, me sentía seguro, pero la seguridad no quitaba el nerviosismo de saber cómo iba a ser la estructura, porque me tocó justamente en el cambio de estructura del ENARP. En años anteriores, pues era un bloque completamente, era un examen completamente diferente. No me acuerdo por qué fueron las causas. Creo que se había filtrado, entonces ya muchos compraban el examen Ajá. y ya tenías las respuestas y ibas y lo contestabas. Entonces fue en ese lapso de que dijeron, ok, vamos a cambiar completamente el esquema, ahora va a ser digital y, y fue por eso que iba como que nervioso, de que si realmente me iba a servir lo que había estudiado, por más que estuviera seguro, era de que y si cambiaron muchas cosas y los cursos no saben, porque hasta los mismos cursos nos decían, tenemos las bases de lo que les van a preguntar, pero no sabemos cómo, si sí van a seguir así o si va a ser un nuevo completamente. Y pues realmente sí, sí, sí te preguntaban lo que estudiaste, pero esa partecita de hacer un nuevo examen me podía. Y pues era de todo el día. Me tocó todavía de que se fuera en dos bloques. Y pues todo el día ahí salí llegué a las 7, como 7:30, 8, inició a las 9 el examen y terminé como a las 6:30, 7 de la noche el examen. Mm, vale, todo el día y sí es desgastante, ¿no? Sí, Más cuando... sí, Y, y usted tenía esa presión de que si no iba a quedar en el examen, ¿qué iba a hacer? Ya tenía planeado otras opciones, no, ¿no? no, neta, no sabía ni qué iba a hacer de mí si no quedaba en el examen. Yo solo me vi siendo especialista y pues a fin de cuentas se dio, porque salí y pues cuando sales te dan tu calificación. Entonces lo comparas con los promedios que del año pasado. Entonces vi mi calificación y dije, no, pues ya valió. Sí, no quedé. Este año no quedé. Me acuerdo haberle hablado a mi papá y le dije, papá, ¿sabes qué? Bueno, no se pudo. Y ya, pues mi papá fue de que, no, pues no te preocupes, no hay bronca. Y recuerdo que la guardé en mi mochila. Me estaba quedando con un amigo y le dije, ¿sabes qué? No sé si quedé o no, pero lo único que quiero es que se me antojaban unas cervezas. Y ahí en su casa, el real, él y yo nos pusimos una, pero buenísima. Y yo creo que fue más para liberar todo el trabajo que había arrastrado ese año. Y después estuvo bien curioso porque se hicieron grupos de Telegram, los que me estén viendo a lo mejor ya se acuerdan. Se hicieron grupos de Telegram
de TIO, grupo de Gine, y en esos grupos cada quien iba subiendo sus calificaciones. Ajá. Y había un compa rifadísimo, bueno, el organizador del grupo, que hacía gráficas. Y entonces, no, pues que aquí va lo mínimo y aquí va el puntaje máximo y todos los que estén en esta línea tienen posibilidades de quedar. Y pues ahí fue, eso lo descubrí al cuarto o tercer día de haber terminado el ENAR. Y ya fue, oye, papá, ¿sabes qué? Espérame tantito, a lo mejor no la regué tanto. Ahí te aviso. Y pues ahí fue que me fui dando cuenta de que había posibilidad de quedar. Órale, esto estuvo súper estresante esos días, ¿no? Querer saber si entrabas en el rango de calificaciones para ser aceptado, No, fue ¿no? un, fue un mes completo, porque te dan la calificación, sí, te aparecería tu folio como aceptado después del mes de haber hecho el examen. Vale. Oye, Fernando, ¿y no sentías esa presión por parte de tu familia de que si no Pero pasabas el examen o algo así? sí, claro. Yo creo que era más por ellos el que yo estaba preocupado. Eh, no por mi papá, yo creo que era más por toda mi familia de que pues siempre estuvieron al pendiente. Obviamente mi papá es una parte importante, pues, pero fue eso todos. O sea, todos sabían que iba a ser el examen, todos sabían lo que me había preparado. Entonces cuando vi mi calificación fue como, les fallé. Y ya, Sí, pues, lo guardé, mejor lo guardé y ya fue pasó lo que te dije. Pero sí, esa presión de no cumplir las expectativas que tiene tu familia de ti, sí, es bastante pesada. sí, sí. Sí, y yo también me pasó algo similar el año pasado que me titulé, donde hice mi examen, dije, no, no voy a llevar a mi familia, siento la presión. Y creo que todos experimentamos eso en un examen bastante importante, ¿no? Que define el futuro. Sí. Va, Fernando, ya que te entraste y que pasaste el examen de residencia, ¿cuáles fueron tus sedes para elegir la especialidad? ¿Dónde estás haciendo trauma y ortopedia? Ahorita lo estoy haciendo en el Hospital Regional Universitario de Colima. Y después de que pasas el ENAM, es todo un show. Yo creo que es lo más difícil, el poder elegir una plaza y que te acepten. Eh, Se divide, bueno, es por instituciones. Pues hay Secretaría Marina, hay Pemex, hay las ya conocidas, ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud. Entonces, el proceso es que por puntaje, pues obviamente tú presentas tu se me fue la palabra. Bueno, haces saber que tú quieres estar en ese hospital y pues hay muchas cuestiones que toman en cuenta. El puntaje del ENARM, que a lo mejor es lo más importante. En algunos hospitales, si has hecho publicaciones o no. Mm, En el mismo IMSS, si hiciste tu internado en el IMSS o si hiciste tu servicio social en el IMSS, pues te dan puntos. Eh, el currículum, todo en lo que te desenvuelves. Entonces, es lo más estresante. Tú eliges a lo mejor la primera vuelta, porque son 3 vueltas y aparte hay una extraordinaria. Okay. La primera vuelta tú le tiras al hospital que deseas, ¿vale? Pero la verdad es que muy pocos quedan en el hospital que sí realmente quieren. Entonces, pues ya no. Y como no es como que puedas optar en 2 hospitales, porque el hospital que metes en primera vuelta se queda todos tus documentos. Entonces no puedes meter otra solicitud en otro hospital. Ok, tus documentos, haces todo el desgaste, el viaje, por ejemplo, si quieres hacerlo en Ciudad de México, pues vas, haces el viaje y a fin de cuentas pues no quedas. Bueno, pues te das cuenta hasta que a lo mejor quedan unas semanas para la segunda vuelta. Entonces es muy estresante para mis compañeros que no quedan en primera vuelta el saber, pues ya se van reduciendo mis opciones de hospitales, de ciudades, de dónde quiero. Y por eso muchos médicos que ya estén en residencia te van a decir que el proceso más estresante no es el ENAM, o sea, el día del ENAM, sino lo que viene después, de en qué hospital vas a quedar y así. Y
Y en tu caso te quedaste en el hospital que querías, ¿no? Bueno, ahí creo que influyó mucho el residente que te digo, Ujú. eh, se llama Lalo Galván. Sí, ahí me dice, güey, no, pues la sede está muy bien, operamos bastante, hay mucho trauma, vemos muchos pacientes y la carga de trabajo realmente pues es mucha, pero pues ha ido en decadencia la, la sede, pero cuando me tocó entrar, la verdad, pues sí estaba muy bien. Y fui el único aspirante en primera vuelta de ese hospital. O sea, realmente pues casi nadie quería irse a Colima. Y también pues yo lo vi porque era mi casa, también influyó bastante. Entonces, pues ya metí papeles, me hicieron la entrevista, vieron todo mi expediente y pues fui el único, entonces me quedé. Digo, no creo que influyó mucho que haya sido el único, pero pues sí valoran muchas cosas. Sí, sin nada, ¿no? El currículum que traes, más si has hecho investigación, si has publicado algo. También cuenta eso, ¿no? De que si has participado en congresos, eso ayuda bastante, ¿no? En el hospital donde quieres quedarte. Ahora, Doc, ya que inició su hospital, ¿cómo fueron los primeros meses en residencia? Ya entramos. Mm, Fue un mundo completamente nuevo, porque realmente no conoces de traumatología nada, o sea, porque entras y, bueno, fracturitas y ya, ¿no? Ponle un yesito, pero pues sí, es de verdad conocer la anatomía bien, te hablan llegas y, no, pues que te empiezan a platicar de placas, tornillos, principios biomecánicos, Ah, todas esas cosas que real el primer mes te la pasas perdido, obviamente leyendo, pero no entiendes la mayoría de cosas de lo que te hablan. Entonces veías las pláticas de los R4 y pues esto y esto, y tú así de no sé nada, neta, no sé nada de esto. Entonces sí era un poco frustrante, pero conforme vas agarrando el ritmo de tu residencia, pues se te va haciendo más llevadero. Mis primeros 2 meses me tocó rotar afortunadamente a Manzanillo, que era mi casa, donde había hecho mi internado, ahí me tocó rotar. ajá. Entonces, pues súper arropado entre los médicos, las enfermeras, todos los de enseñanza, pues ya me conocían. Y pues ahí sí nos fue muy bien. Después me tocó ir a Tecomán, que es también otro segundo nivel, también nos fue bastante bien. Y pues fueron 3 meses en Manzanillo, 3 meses en Tecomán y el resto de los 6 meses en mi sede, que es en el HRU. Y pues donde más le sufrí, la verdad, pues fue en el HRU. Ahí sí, ya con la carga de los R4, R3 y R2, no, sí estuvo pesado el R1. ¿Y cuáles eran tus funciones ahí, Doc? Como R1, ¿qué hacías? ¿En qué intervenías? Ah, a ver, era, no te, para principios no tenemos internos, no está, nuestro servicio ahí en el hospital no se le adjudican internos. Un R1 tiene que, desde urgencias, tienes que ir a valorar el paciente. ¿Ok? Le haces el ingreso, toda la papelería del ingreso, historia clínica, consentimientos, lo inmovilizas, si es una fractura, le haces todo el papeleo. No podíamos, había veces que no, era tal la carga que las enfermeras no podían tomar los laboratorios, entonces también nos tocaban nosotros laboratorios, electro, las radiografías, teníamos que ir a posicionar bien los pacientes para que quedaran bien las radiografías. Después de eso, ya que tenías todo listo en cuanto a papel, tenías que hacerle una nota a máquina, evolucionabas a los pacientes a máquina, tenías que hacer una presentación para tu entrega de guardia, subir pacientes a una plataforma que se llama Evernote, que es para hacer notas, mm, hacer un censo radiográfico, hacer tu censo general del, del servicio, hacíamos curaciones, interconsultas, íbamos a consulta, hacíamos todo el papeleo, pues. Realmente
el servicio de trauma ahí en el hospital sobrevive, yo creo que por el R2 y el R1, que es como los que llevan por ahí porque funcione adecuadamente el servicio. Obviamente la carga, pues todo el cerebro pues está en los R3, R4, que dicen que se va a hacer y que no, y pues los adscritos. Pero la carga pesada sí es R2 y R1. Eso es como un resumen de lo que nos tocaba hacer, pero y pues las jornadas laborales eran, pues que, muy largas. ¿Sí? Y se Y ya, y después de que pasó a R2, ¿cómo fue su experiencia? ¿Ya entraba a cirugía? ¿Cómo era? Desde R1 ya entrábamos a cirugía. Ya las guardias eran nuestra sede, ya ahorita se quedan R3, R4, R2 y R1. Mm, pero cuando yo era R1, nada más se quedaba R2 y R1. Entonces las guardias te tocaba entrar a procedimientos. Y en el día a día también te tocaba entrar. Que hicieras, pues a lo mejor no te tocaba hacer, pero siempre estábamos en quirófano. De R2 ya pues tú te encargas del R1. eh, si el R1 la caga, pues obviamente, perdón, si el R1 la riega, pues todo va contra ti, porque no lo supervisaste, tú ya planificas cirugías, tú ya te encargas de los materiales, tú qué le vas a poner al paciente, obviamente lo consultas primero con tus adscritos y R4. Mm, Eso es prácticamente eso. Verificar que todo el servicio esté listo para que se puedan operar pacientes y aparte pues planificar y tus cirugías. Ese es el R2. ¿Y recuerda cuál fue la primera cirugía que entró, Doc? ¿De trauma? De R1 la verdad no recuerdo, ni de R2. No, la verdad no recuerdo cuál fue. Yo creo que tuvo que haber sido algún tobillo o un radio, que es lo más común. Sí. Comentó al inicio de que pues eligió esa sede que también tenía una carga de trabajo bastante buena. También es un punto a considerar, ¿no? Las cirugías, más en esta especialidad de trauma y ortopedia, ¿no? Para elección. Pues te digo, ahorita la sede no se parece en nada a cuando nosotros en mis coRs estábamos en el R1. De verdad la carga a veces nos superaba, no nos daba abasto. Eh, Ahorita pues lamentablemente por malos manejos y así, pues materiales a veces no hay, a veces sí hay. Con la conversión de Secretaría en Bienestar fue un show. Pero sí es una cuestión a considerar el que puedas tú practicar eh, y que haya una carga de trabajo que te permita pues entrar a quirófano pues hacer manitas como nosotros nos le decimos, hacer manitas en quirófano. Y actualmente usted es R3, ¿verdad? 4. ¿Cuatro? Va. Y desde R1 hasta R4, ¿cómo fue su método de estudio? ¿Cambió a comparación de la universidad, todo? ¿O cómo fue? En el R1 aprendes por rebosamiento, realmente, porque no hay tiempo que tú digas, me voy a sentar a estudiar. Nada, realmente la carga de trabajo no te permitía. En el R2, pues sí, ya te da tiempo de leer, más que nada, las técnicas quirúrgicas, lo de los implantes, todo eso, anatomía, ahora sí viene al 100, porque en el R1, pues nada más aprendes, como te digo, a rebosamiento. Y en el R3, pues ya empiezas a leer no solo de trauma, ya lo complementas con ortopedia, artroplastías, artroscopía, todo lo demás, columna. Ya empiezas a irte por articulaciones pequeñas o cuestiones más especializadas, subespecializadas. Hombro, cadera, tobillo, artroscopía de pie, todo eso. Y pues en el R4 igual, o sea, ya ves más como, ves más ortopedia que traumatología. Mm. Va. Entonces ya está próximo a terminar, ¿no? Entonces, En marzo, en febrero del siguiente año. y de ahí tiene pensado hacer una sub o alta especialidad, ¿no? Yo creo que sí.
Creo que sí, porque realmente pues no, a veces no depende del aspirante al fellow. Depende mucho pues de los lugares que hay, de las conexiones que tengas, de si rotaste o no en el hospital que quieres. Son muchas cuestiones que hacen que puedas tú optar a ser un fellow. Eh, pero si por mí fuera así, obviamente, lo voy a hacer. Ujú. ¿Y en qué área se enfocaría? Es eso. Me gusta actualmente la retroscopía. Va. Bueno, bueno, ya que comentamos todo su proceso hasta R4, ahora quería comentar el último punto de redes sociales, porque justo por eso lo conocí, Doc, de un video donde estaba la mole y Adrián Marcelo hablando de anatomía. Y quería comentarle eso, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál fue el origen de empezar a publicar aquí en Instagram? ¿Cuál fue el objetivo? Pues yo creo que el objetivo de todos los médicos que conozco empiezan a publicar es darse a conocer. O sea, Ujú. el crecer tu marca personal. A lo mejor creo que ahí es un error que no lo supe catalogar, que el contenido que subo a veces es más cómico que científico. Lo que, y intento equilibrarlo, pero soy muy, aunque no lo creas, soy muy penoso para yo grabarme hablando. O sea, me da mucha pena el poder grabarme yo hablando y subirlo. Por el qué dirán, y realmente pues está mal pensar en lo que van a decir los demás, pero todavía no se me quita eso. Y empecé por eso, realmente por querer dar a conocer temas interesantes que yo veía en el R2, porque la inicié desde el R2. Lo publicaba, o si ya estudiaba alguna cuestión de la especialidad, pues también hacía como un diagrama, una imagen y lo publicaba, y así fue como empecé. O sea, más que nada por querer compartir el conocimiento. Sí, sin duda vi que tienes apartado de que sea un poquito más entretenido, ¿no? Algo cómico y también tuve lo de casos clínicos, también un apartado de informativo, ¿no? Creo que es bueno equilibrar y tener estas dos vertientes en cuanto a su cuenta de Instagram. Sí, es lo que, bueno, mi novia se dedica a estas cuestiones de las Ajá. redes sociales, entonces ella es como mi coach, y pero a veces no le hago caso, o a veces o no se me da. El hecho, te digo, me da mucha pena el grabarme y después subirlo. Sí, por ejemplo, puedo hablar de algo mejor un caso clínico, pero pues tengo varios videos ahí que no he subido porque pues, no me dan, me desmotivo. Ajá. Sí. Pero creo que, bueno, desde mi área, ver videos así de intervenciones quirúrgicas de traumatólogos está súper bien, retroalimenta bastante en cuanto a ciertas fracturas, lesiones, como le digo. Y también es bueno, ¿no? Para también los pacientes saber qué es lo que le hacen, cómo fue su proceso. Sí, sí, sí. Eh, af- Digo, pues, desafortunadamente a lo mejor después se me va a ir quitando la pena de subirlo, y pues ya ahí me van a ver más seguido en las redes sociales. Que creas o no, y a lo mejor eso es como un consejo para quienes quieran iniciar, desde la universidad o cosas así, que, que siempre, no es que les valga, siempre tomen en cuenta las críticas y recomendaciones, pero si quieren hacer algo, que lo hagan. O sea, a fin de cuentas, todos vivimos una vez. Si no te quedes con las ganas de querer subir tus cosas a internet y que te conozcan y ya. Realmente lo único que no vas a perder nada. Entonces que se animen. No sean como yo, o sea, que no suban lo que quieren. Anímense y ya. Quien realmente los quiera ver, los va a ver. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Desde el nivel de conocimiento que tenga, desde anatomía, fisiología, cuestiones básicas. Pero ya siendo ser un doc, especialista, pues tiene bastante información que compartir. Pues a lo mejor, y a lo mejor es ahí donde me desmotivo, el que yo siento que es una información súper básica para quienes me rodean, porque estoy rodeado de puro traumatólogo y puro residente y así, pero
algo que me recalca mucho mi novia es de que es que no solo te siguen traumatólogos, no solo te siguen residentes, también hay personas que nada más les interesa la medicina, que tú puedes subir información aunque sea más básica y ellos a lo mejor no conocen de ese tema. Entonces no te limites porque te siguen ortopedistas, ¿no? Piensa en todas las otras personas que realmente no saben nada de medicina o no están en ese ámbito de la salud. Sí, sin duda, ¿eh? Debe hacer caso al consejo que dice su novia, ¿no? Porque, ¿Mande? bueno, debe seguir el consejo de su novia, ¿no? De que siga publicando, haciendo videos. Pero no le hago caso, hay que me disculpe. A veces no le hago caso. Va, ya con eso terminamos todos los puntos que tenía planeado de la Ajá. entrevista. Ya para terminar, ¿cuáles serían los consejos o tips que le daría a los estudiantes de medicinas que están en el servicio social y quieran optar por trauma y ortopedia? Para los que quieren trauma, Ujú. yo, bueno, la trauma es una especialidad muy demandante en cuanto a trabajo físico. De, siempre va a haber urgencias, siempre va a haber pacientes, siempre es un servicio muy dinámico. Entonces, que vayan eh, con la mentalidad de ser proactivos, o sea, que no se queden parados, que se vea con las ganas de querer aprender la especialidad. Es muy bonita realmente conocer todo el sistema que nos mueve, todo el sistema musculoesquelético es bastante bonito. Mm, y creo, ¿qué más? Que se arropen, que busquen hacer la especialidad en cerca de un círculo social que los pueda arropar, porque los primeros años sí son muy difíciles. Eh, que no descuiden completamente su vida por la medicina o por la especialidad, que siempre, por más cansados que estén, le den la oportunidad a algún deporte, a alguna cuestión cultural, porque sirve también como una válvula de escape del hospital. O sea, en el primer año yo creo que sí, eso sí es recomendación. Cuando lleguen a casa, si es que están muy cansados, realmente dedíquense a ustedes. Báñense, vean una serie, ya cuando estén muy nefastiados, obviamente. Pero sí, no le dediquen toda su vida a la medicina y a la especialidad. Eh, y pues, ¿qué más? Y que no tomen todo como, obviamente que no permitan el abuso, pero que no tomen todo como que están en contra de los R1, o sea, es cuando lleguen a pasar a R1. Sí, porque realmente, pues, no, ya que vas avanzando de años, te das cuenta que a veces la disciplina hace que un servicio vaya bien. O sea, que no lo tomen como personal. Realmente puedes llevarte muy mal o no compaginar en el hospital, pero fuera del hospital te puedes llevar súper bien y así fue mi residencia. En el hospital estaba muy estresado con algunos otros R más, pero por fuera pues nos llevábamos súper bien. Y yo creo que esos son los consejos más importantes. Va, estuvo súper bien, Doc. Bueno, ya con esto terminamos la estructura completa. ¿Qué le pareció esta dinámica de hacer entrevistas en línea, Doc? Pues mira, es mi primera vez y creo que estuvo bastante bien, así que te felicito, la verdad, que estés haciendo que te estés animando a invitar a licenciados. Creo que veo, la mayoría son licenciados de fisioterapeutas, pero que ya hayas intentado con otro tipo mismo área de la salud, pero en otras especialidades, creo que te va a abrir muchos caminos y más que te va a enriquecer muchísimo en conocimientos, porque te vas a tener que preparar y para poder entrevistar a los que invites. Entonces, estuvo muy bien, te felicito y pues sigue con esta dinámica. Sí, sin duda, Doc. Y también usted es el primer trauma que entrevisto en la cuenta.
Y siempre lo comento al final de la entrevista, tal vez en la primera intervención es para conocer su proceso de formación, de cómo fue la universidad, el servicio social, la especialidad, y ya en un futuro podemos agendar otra sesión y platicar de, no sé, de un caso clínico, una intervención como tal. ¿Qué le parece la idea, Doc? Sí, claro. Sí, tú me avisas y lo preparamos para platicar así en live otra vez. Va, entonces nos pedimos y nos vemos en una próxima misión, Doc. Entonces, nos vemos. Gracias. Adiós. Bye.